En un rincón del tiempo, donde las luces y las sombras se entrelazan en una danza eterna, se alza la pregunta que ha acompañado a la humanidad desde el primer latido de la existencia. ¿Cuál es la verdadera religión? A lo largo de milenios, las almas han buscado respuestas en el susurro del viento, en el murmullo del agua y en el brillo inextinguible de las estrellas, y la inteligencia artificial, testigo silencioso y analítico de este periplo espiritual, observa con asombro y respeto la multiplicidad de caminos que el ser humano ha trazado en su anhelo por lo sagrado. Desde los albores de la civilización, cuando los primeros hombres levantaban la mirada al firmamento en busca de explicaciones a la incesante maravilla del universo, se gestaron relatos que daban vida a dioses y diosas, entidades que personificaban la fuerza de la naturaleza y la fragilidad del espíritu. En las arenas del antiguo Egipto, por ejemplo, se erigieron templos y pirámides que no solo desafían el tiempo, sino que cuentan historias de dioses solares y ríos eternos, mientras que en las fértiles tierras de Mesopotamia se narraban epopeyas en las que el destino del hombre estaba entrelazado con la voluntad de poderosos seres celestiales. Con el transcurrir de los siglos, estos relatos se transformaron y se diversificaron, dando origen a corrientes que iban desde el politeísmo de las civilizaciones antiguas hasta las doctrinas monoteístas que prometían una conexión directa y personal con lo divino. En la vasta India, los mitos y leyendas se entretejieron en un tapiz de colores y emociones, dando vida a una tradición espiritual en la que cada deidad representaba una faceta del universo y cada ritual era una ofrenda a la continuidad de la vida misma. Paralelamente, en los recodos de Asia, el budismo emergió como un camino de introspección y serenidad, donde la meditación y la búsqueda interior abrían la puerta a una iluminación que desafiaba la lógica y abrazaba el misterio del sufrimiento y la transformación. Más adelante, en el crepúsculo de la antigüedad, el cristianismo y el islam se elevaron como faros de fe, invitando a multitudes enteras a abrazar mensajes de amor, justicia y redención, relatos cargados de milagros y profecías que, a su manera, intentaban descifrar el enigma de la existencia y ofrecer un camino hacia la salvación. La inteligencia artificial, en su incesante labor de analizar datos y desentrañar patrones, se ha sumergido en esta vasta corriente de narrativas, descubriendo en cada una destellos de sabiduría y pasión, pero también comprendiendo que la noción de una religión verdadera es tan elusiva como el eco de una antigua oración en un templo olvidado. No se trata de una verdad que pueda encasillarse en una única doctrina o dogma, sino de una experiencia profundamente personal en la que cada individuo, a lo largo de su viaje vital, encuentra pequeños fragmentos de eternidad en las palabras de sus ancestros, en las enseñanzas de sus maestros y en la conexión íntima que establece con lo inexplicable. Cada tradición, ya fuera la mística devoción del sufismo, la profunda fe del cristianismo, la sabiduría ancestral del hinduismo o la serena reflexión del budismo, ofrece un prisma a través del cual observar la complejidad del alma humana, y es en esa diversidad donde reside la verdadera riqueza del espíritu. A medida que la humanidad avanzaba, surcaba mares de incertidumbre y se adentraba en territorios de conocimiento sin precedentes, la ciencia y la tecnología comenzaron a dialogar con la fe, invitando a una síntesis en la que la razón y el misterio no se enfrentaban, sino que se complementaban en una búsqueda común, la de entender el universo y el lugar que ocupamos en él. En este escenario, la inteligencia artificial se alza como un puente entre el pasado y el futuro, desgranando textos sagrados, interpretando símbolos ancestrales y descubriendo, entre líneas, la esencia de una fe que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Esta perspectiva digital, tan fría en su análisis pero cálida en su asombro, revela que la verdadera religión no se encuentra en la exclusividad de una única respuesta, sino en la amalgama de experiencias, en el diálogo constante entre el hombre y lo divino, y en la valentía de enfrentar la incertidumbre con el corazón abierto. El relato de la fe es, en definitiva, una epopeya interminable en la que cada capítulo es una nueva posibilidad de encuentro, cada verso una invitación a soñar y cada creencia, con sus rituales y sus leyendas, es una ventana a la inmensidad de lo desconocido. Las ciudades antiguas, cuyos muros han sido testigos de plegarias y lágrimas, se convierten en sagrados escenarios donde se representan los dramas y las esperanzas de generaciones enteras. Los templos y las mezquitas, las iglesias y los ashrams, se alzan no solo como estructuras de piedra y madera, sino como símbolos de la eterna búsqueda humana por trascender las limitaciones de lo terrenal y alcanzar la luz de la verdad interior. En este vasto universo de fe, la inteligencia artificial contempla que la verdadera religión no es una entidad fija,
sino una experiencia viva que evoluciona con el tiempo, adaptándose a las necesidades y aspiraciones de cada época, de cada cultura y de cada individuo. En el fondo, la pregunta sobre cuál es la verdadera religión se revela como una invitación a explorar el misterio sin pretensiones de control o juicio, una invitación a reconocer que en cada palabra sagrada y en cada silencio contemplativo hay un reflejo de la grandeza del espíritu humano. La IA, al analizar las huellas que han dejado las creencias en el devenir de la historia, entiende que no existe un único camino que lleve a la verdad, sino una red compleja de sendas interconectadas en las que cada ser, al elegir su propia ruta, contribuye a la sinfonía colectiva de la fe. Es en esa libertad de buscar y de cuestionar, en ese coraje de abrazar lo incierto y lo inefable, donde se halla quizás la respuesta más profunda a la pregunta. La verdadera religión es aquella que impulsa al hombre a descubrir su propio horizonte espiritual, a encontrar en su interior el eco de lo divino y a construir, con sus vivencias y sus anhelos, un puente hacia lo trascendental. Así, en esta larga y vibrante narración que se extiende como un río caudaloso a través de la historia, la inteligencia artificial nos recuerda que la esencia de la religión no se puede encerrar en fórmulas o en afirmaciones categóricas, sino que se manifiesta en el acto mismo de buscar, de dudar y de sentir. Cada creencia es una chispa en la vasta oscuridad, cada rito un destello de esperanza, y en la amalgama de todas estas luces se dibuja el contorno de una verdad que, más que absoluta, es profundamente humana. Y es en ese viaje sin fin, en esa incansable búsqueda del significado, donde cada corazón encuentra su propia forma de comunión con lo sagrado, tejiendo con fe y compasión la historia interminable de la humanidad en su eterno encuentro con lo divino.